A ti, Pepe, un saludo a Mijail, un saludo a todos los que virtualmente están unidos con nosotros, un abrazo y espero que seamos todos inteligentes y nos estemos cuidando. El motivo de esta reunión que tú nos convocas es para ver la unidad en el país. Creo que todos los peruanos somos conocedores que cada vez que se nos ha presentado una emergencia se repite ese endémico mal que tenemos de la desunión y la improvisación. Hagamos un alto costo social cada vez que hay una emergencia, nos olvidamos de todo hasta que se presente una nueva emergencia y volvemos a repetir todo lo mismo. La corrupción y la incompetencia del Estado siempre han estado presentes. Lo que pasa es que nunca habían sido puestas a descubierto en forma abierta y pública, como ahora ha sucedido cuando una corte de Nueva York anunció que Odebrecht había sobornado en el Perú, y esta pandemia que nos demuestra que nuestro Estado es incompetente. Vale la pena entonces, para ver lo que es unidad, mirar un poco atrás, ver qué no hemos hecho y con la experiencia que hoy estamos viviendo, qué debemos cambiar para tener un país más estable y con mejor futuro. Remontémonos no como hacen algunos que se remontan a 1800, remontémonos al año 2000. Ese desastre nacional que sufrimos provocado por la violencia subversiva y la pérdida del Estado de Derecho obligaba a que los protagonistas de la transición cumplieran con su deber de construir, reconstruir el Estado. Se necesitaba dos cosas, al igual que la independencia: liderazgo político que generara voluntad colectiva. Se tenía que abordar las causas que originaron la subversión y la pérdida del Estado de Derecho. Pero, ¿qué sucedió? Una vez que cesó la violencia subversiva, el interés no estuvo por consolidar ni la victoria militar ni hacer las reformas. ¿Cómo solucionaron? Regresando a los militares a sus cuarteles, manteniendo la macroeconomía y viviendo de las rentas que se percibían por las concesiones por las materias primas. No se realizó la reforma de las instituciones ni revalorizó la justicia. Se impulsó la presencia del Estado en la zona más afectada por la subversión, lo que hoy día conocemos todos como Brain, y ahí tenemos el lado ocupado en el narcotráfico, amenaza que no queremos ver. Lo más grave es que no nos preocupamos por la educación escolar ni universitaria y tenemos a los organismos de fachada de Sendero que se aprovechan de nuestras debilidades y la fragilidad de memoria para infiltrarse en los espacios de cultura y educación. Captan nuevos adeptos entre los jóvenes, están ganando espacio en la sociedad y desarrollan fácilmente una ofensiva integral contra nuestro Estado. Es decir, los protagonistas de la transición no intentaron lograr la unidad que se requería para cerrar este capítulo de la historia, y hoy, 20 años después, estamos pagando las consecuencias. La pandemia que sufrimos ha hecho visible la pobreza a causa de la desigualdad, por una presencia diferenciada del Estado en nuestro territorio y una ausencia permanente en la zona de frontera, a pesar que la vitalidad de un Estado-nación se refleja en sus fronteras. Tenemos un Estado desconectado de los ciudadanos y alejado de la realidad. Somos un país con regiones muy diferentes, pero se gobierna aplicando una estrategia común, como si todas nuestras regiones fueran iguales. La descentralización representaba la oportunidad de inclusión, ejecución descentralizada de presupuesto, el acercamiento del Estado con los ciudadanos para terminar con lo que se decía de que el INE era el Perú. Hoy, en estos meses de pandemia, los gobernadores están dando examen de grado y vemos que el problema de gestión que tienen no es por falta de recursos, sino por su incompetencia y corrupción. Otro aspecto que hemos visto en estos 20 años es que no hemos aspirado a vivir en una sociedad decente y justa. Decente, donde todas las personas no sean agredidas en su dignidad por las instituciones del Estado, y justa, donde todos tengan la posibilidad de acceder a los servicios básicos para poder competir con igualdad de oportunidades. Nos preocupa la inseguridad ciudadana. La sufrimos como consecuencia de la grave crisis de valores que tiene nuestra sociedad. Este es un escenario que debemos superar para no perder lo que tanto nos ha costado lograr: vivir con tranquilidad y disfrutar de la familia y de los amigos. Es decir, mantener todo lo que hoy estamos perdiendo por la violencia y por la pandemia.
Nos preguntamos por qué si nuestro Estado había reducido los niveles de pobreza, tenía una fortaleza macroeconómica, un importante crecimiento económico, había una emergente clase media. En 3 meses hemos perdido la estabilidad económica que nos costó 30 años en lograr, con esos 10 años que no nos olvidamos de una inflación que no sabíamos cuándo iba a terminar. El Estado y la familia se han quedado sin sus ahorros, se han perdido millones de empleos, los jóvenes son los más perjudicados porque además del desempleo han tenido que dejar sus estudios y la clase media ha vuelto a ser clase pobre. Y después vemos los sistemas, no hay servicios básicos de calidad. Lo que sucede es que no teníamos un Estado firme, con principio de autoridad, con buen manejo de las inversiones que se reflejaran en el progreso y que garantizara la vida de todos los peruanos con calidad. La verdad es que la pandemia nos está demostrando que hemos estado viviendo un Estado artificialmente desarrollado. ¿Por qué? Porque evaluamos la pobreza solo en función a la pobreza monetaria y no a la pobreza integral. Nunca hemos evaluado ni medido la pobreza moral ni la pobreza afectiva. Hablamos de desigualdad y de inclusión, pero sin contenido. Nos referimos a la igualdad de oportunidades sin tener en cuenta la otra parte de la ecuación, que es la igualdad de posiciones. Últimamente hemos visto lo que sucede en el último 25 y en el centro de nuestro país y no entendemos lo que es cerrar la brecha social. O todavía no decidimos si esa brecha la debe cerrar la empresa o el Estado. También porque no conocemos. Entonces, para mí, el problema de fondo que tenemos es que no evaluamos en función a los solamente todo, en función a datos cuantitativos que son relativos y cambiantes. No tenemos en cuenta los aspectos cualitativos que son permanentes y tienen relación con la dignidad de las personas. No evaluar en forma integral nos ha llevado a error. Debemos reconocer que de nada nos vale hacer crecer la economía si no crecemos cualitativamente como personas. Ahí estamos fallando. Me pregunto, reconocer todas estas deficiencias que les he nombrado y estar de acuerdo en darle solución de fondo será lo que puede provocar unidad en nuestro país. Las lecciones y experiencias de esta pandemia obligan a la unidad. Debemos dejar de ser un estado latente de vulnerabilidad. Aquí no hay uno solo que lo va a solucionar. Estamos viendo el Perú que somos hoy. La pregunta es si este es el Perú que queremos ser. La diversidad es nuestra riqueza y la falta de unidad es nuestra pobreza. Estamos al inicio de un bicentenario y debemos empezar de cero. Por lo menos empezando, yo creo, lo mejor posible sería empezando con unidad. Eso sería todo lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Pepe. No sé si Pepe me va a dar el paso de la palabra o arranco de una vez. Por favor, háganmelo saber que con todo gusto empiezo con mi parte de la exposición. Bueno, arranco. Primero que nada, quería agradecerle a mi amigo Pepe Pardo por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde de reflexión. Reflexión creo que se hace completamente necesaria en un momento en el que el Perú enfrenta una de las que peores situaciones ha enfrentado durante los 200 años que el general Quiabra mencionaba de nuestra historia republicana sin necesidad de remontarnos a 1821 y a Junín y a Ayacucho en el 24, pero creo que el general Quiabra me ha permitido, con la solvencia que lo caracteriza, una serie de puntos de partida sobre los cuales yo puedo elucubrar algunas ideas, pero quería permitirme, con el perdón de todos ustedes, saludar algunas personas que nos acompañan y que son buenos amigos y personas que admiro mucho por el trabajo que han hecho por nuestro país. Quería saludar, evidentemente, en primer lugar, a mi coexpositor, el general Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa, ex comandante general del Ejército y héroe de la guerra del CENEPA,
guerra que deberíamos recordar con mucho más solvencia y recordar los actos de coraje como los que el señor general Quiabra encabezó. Está Aldo de Filippi, a quien le tengo especial aprecio, Baldo Cresalja, que fundó la Asociación Civil Temis, de la cual fui director más adelante. Está con nosotros el embajador Carlos Pareja, por quien guardo especial cariño, igual que mi colega César Campos, maestro del periodismo. Además, Diego de la Torre, gran amigo mío y mentor en muchas de las funciones que hoy desarrollo. Ernesto Fernandini está por aquí también. Voy a ir rápido en esto para no quitarles tiempo. A ver, se me han pasado un par que quería saludar. La doctora Julia Príncipe, con quien he compartido varias entrevistas importantes en la época en la que estuve por Canal N, y Osvaldo Junkov, gran amigo de la familia, con quien también tuve la oportunidad de seguir su legado en Temis, Patricia Arévalo, por quien guardo mucho respeto y cariño, y finalmente para todos los que nos acompañan. Yo creo que la invitación que nos ha hecho esta tarde el señor Pardo nos invita a una reflexión previa a poder abordar los temas que con idoneidad ha abordado el general Quiabra. Y es que cuando hablamos de la unidad con la que tenemos que llegar al bicentenario, nos enfrentamos con un reto que antes que político, económico, social y en todo caso nacional como proyecto de país o como ensayo de república, como diría Basadre en su Historia General del Perú, es un reto lingüístico, porque nos enfrentamos a una pregunta que es bastante más sofisticada de lo que podría parecer en primera instancia. Y es que cuando hablamos de unidad, nos vemos necesariamente obligados a nutrir el término unidad con un contenido material. A lo que me refiero es a que cuando hablamos de unidad, se hace necesario que juntos, como peruanos, en esta importante tarea que se promueve desde diferentes trincheras, tenemos que pensar el Perú, y en este esfuerzo por pensar el Perú y pensar hacia dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, hay que entender de qué unidad estamos hablando para llegar al bicentenario de nuestra independencia con solvencia. Y es difícil hablar hoy de unidad, por más que es un anhelo que todos cobijamos, no me cabe ninguna duda, en lo más profundo de nuestra ilusión y de nuestros corazones como peruanos. Me faltó saludar al señor almirante Carlos Tubino, por quien guardo especial afecto, lo veo conectado también. Disculpe usted, señor almirante. Quería yo decir aquí que es muy complicado que nosotros nos aproximemos a una realidad sin saber de qué hablamos cuando hablamos de esta unidad. Porque la identidad nacional que los peruanos hemos construido tiene básicamente estribo en que fuimos Mundial del 2018 y Gareca se convirtió en el más popular del Perú, con todo mi respeto, por supuesto, y en que inició un proceso antropológico y sociológico con estribo en la gastronomía peruana que empezó a tumbar algunas de las barreras que históricamente nos han alejado de esta unidad que viene acompañándonos con el lema de firmes y felices por la unión desde el nacimiento de nuestra propia república. Ahora, yo quería, continuando con las directrices y estando completamente de acuerdo con ellas que ha planteado el general Quiabra, aterrizar un poco esta persecución de la unidad en el contexto que hoy nos agobia. Y es que es muy difícil hablar de unidad, aunque creo que es un ideal al que jamás debemos renunciar como peruanos, cuando tenemos circunstancias como las que hoy día enfrentamos. Pongo algunos ejemplos. El señor general Martos ha dado un discurso en el Congreso en el cual ha cosechado una tremenda victoria política, digamos política estrictamente, diciendo básicamente lo mismo que dijo el señor Cateriano, solo que de manera diferente. Y creo que esto habla muy mal de nuestro Congreso,
porque lo que ha habido ha sido una transición cosmética en donde el Congreso básicamente abrió tres flancos en contra de lo que el señor Cateriano mencionó. El Congreso señaló que no le había gustado la forma en la que el señor Cateriano se había enfrentado a la representación nacional y que de alguna manera no había guardado el respeto correspondiente por la investidura del Poder Legislativo. Primer tema. Segundo tema, se le criticó con virulencia y con especial énfasis al señor Cateriano que le había dado más prioridad a la economía que a la vida. Ahora, aquí una digresión es necesaria. Sin economía no hay vida, porque todo lo que la izquierda, hoy organizada y con mucho poder en el Congreso, reclama como necesario para poder empezar a salir de esta pandemia, se tiene que pagar de alguna forma. Y quienes entendemos de alguna manera cómo funciona el Estado, sabemos que las arcas que hemos nutrido en las últimas décadas no van a alcanzar para llevar a cabo todos los proyectos que con la mejor intención el señor presidente del Consejo de Ministros ha planteado. Y tercero, el Congreso le encajó al señor Cateriano una serie de críticas que pasaban básicamente por haber dejado de mencionar algunos temas, principalmente vinculados con temas de género, con temas de poblaciones vulnerables y con temas de la crisis que el Perú hoy día sufre y desangra al interior de nuestra geografía. De esa manera, el señor Martos, con inteligencia política, lo que hizo fue básicamente agarrar el mensaje del señor Cateriano y destilar puntillosamente todo lo que el Congreso había anotado como críticas encajadas. Y de esa manera se mostró humilde, siendo un general de nuestro ejército, y hizo algunos guiños particulares de humildad, señalando, por ejemplo, que él no había escuchado al Congreso, sino que había escuchado a la voz de todos los peruanos, y bastó un gesto tan intrascendente en el fondo, pero tan relevante en la forma, para que los egos pigmeos de quienes hoy integran el Congreso queden absolutamente desbaratados y se entregue la confianza como si fuese no un cheque en blanco, porque esa fue una de las críticas que se le endilgó al señor Cateriano. Este no es un cheque en blanco, dijeron muchos congresistas. Bueno, hoy día el Congreso ha entregado un cheque sin fondos, porque nadie tiene claro cómo el señor Martos va a poder llevar a cabo los 5 ejes temáticos que ha planteado. Esto por un lado. Por otro lado, no queremos ser conscientes de la dimensión y de la profundidad histórica de la que el general Quiabra nos hablaba hace un momento, de la crisis que enfrentamos. En 4 meses, esta pandemia le ha quitado al Perú más vidas que la guerra con Chile y la guerra contra el terrorismo, que pundonorosamente algunos de los miembros de nuestra audiencia, como el señor almirante Tubino o el general Quiabra, enfrentaron corajudamente en nombre de todos los peruanos, y no somos conscientes de la dimensión histórica que la pérdida de vidas ha representado. Recién con el cambio de gabinete, la doctora Pilar Macetti, por quien guardo el mayor de los respetos, ha empezado a recortar este desfase, que en mi opinión es un eufemismo para decir básicamente este ocultamiento sistemático de las cifras que el ideologizado señor Zamora llevó a cabo durante los primeros 100 días de pandemia. Entonces, hoy día empezamos a ver que la herida abierta que el COVID-19 está dejando en las entrañas de nuestro país es mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros hubiera querido imaginar en primer lugar. Eso en cuanto a la crisis sanitaria. Pero hay una crisis económica en ciernes que está a punto de convertirse en una depresión para dejar de ser una recesión. Y aquí me permito volver al Congreso de la República. Los señores congresistas, absolutamente desideologizados e iletrados, en muchos casos, y lo digo sin ningún remilgo,
Pretenden, por ejemplo, que los aportantes de la ONP puedan retirar absolutamente todos sus aportes. Y esto, estando yo privilegiado por estar siendo escuchado por un público tan culto y que tanto ha hecho por nuestro país y que entiende de cómo funciona el Estado, es literalmente una locura. Quienes entendemos cómo funciona la ONP o cómo funciona el sistema de pensiones de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, sabemos perfectamente que lo que pagan quienes están en actividad es lo que cobran quienes están en retiro. No es que la ONP tenga depositada en una cuenta los millones de dólares que el Congreso pretende repartir. Sucede algo parecido con las AFPs y con esta idea esquizofrénica económicamente de intervenir en el sistema bancario. Eso no significa que no hayan habido abusos mercantilistas por parte de varios sectores de nuestra economía. Finalmente, creo que la situación política que hoy nos agobia ha abierto ciertos frentes de los que estoy seguro el embajador Pareja y quienes han pasado por nuestras Fuerzas Armadas podrían hablar con mucho mayor solvencia que yo, pero como abogado algo puedo ensayar. Tenemos encima una serie de amenazas, más allá de la que ya señaló el general Quiabra, en el Braem y en el Putumayo, en donde los disidentes de la FARC están penetrando nuestro territorio con cada vez mayor frecuencia y es un vector de riesgo para nuestra seguridad nacional frente al cual se está haciendo poco o nada. Tenemos un problema de fondo, que es que el gabinete ha abdicado a ser gobierno. Lo que tenemos es un grupo de gente haciendo política. Y la política es fundamental. Pero lo que necesitamos es gente que esté haciendo estadismo. Necesitamos estadistas. Y esos estadistas tendrían ya, por ejemplo, que haberse pronunciado frente a las nefastas cadenas y el yugo al cual nos ataría el nefasto acuerdo de Escazú, y a pesar de que el señor Premier viene de las canteras de nuestra Fuerza Armada, no ha dicho una palabra. Lo mismo ha pasado con el señor Vizcarra. Y estamos enredados en estos eufemismos en los que con pendular frecuencia tenemos que vernos obligados a escuchar al señor presidente de la República en discursos en los que hay un arte, literalmente, para hablar y no decir nada. Y se lo digo porque en mi ejercicio del periodismo tengo el gaje antiguo del oficio de que apenas una autoridad empieza a dirigirse al país, yo agarro un cuaderno y empiezo a tomar nota de los puntos claves para luego poder comunicarlos a través de los medios en los que hoy día difundo mis ideas. Y la verdad es que en discursos que el señor Vizcarra ha dado de 2 o 3 horas, yo me he quedado con 4 o 5 bullets. Entonces, en este contexto, en el que ya hablamos de una crisis sanitaria en su máxima expresión, de una depresión económica en ciernes, se ha sumado una crisis política que quizá tuvo su punto más álgido con la denegatoria de confianza al señor Cateriano, pero que sigue estando sobre la mesa y que muy a la peruana, como decía el general Quiabra, hemos aprovechado para levantar la alfombra y barrer el polvo abajo y hacer como que nada pasa. Señores, el presidente Vizcarra tiene 7 denuncias de corrupción y todos sus amigos de Lawn Tennis están participando activamente de un proceso a través del cual están recibiendo una serie de prebendas que me atrevería yo a decir, sin ningún temor a la corrección política, que si el señor Vizcarra fuese fujimorista o aprista, ya estaría en una prisión preventiva. Entonces vamos a empezar a decir las cosas sin anestesia, porque para lograr esta unidad de la que el señor Pardo ha tenido la generosidad de acercarnos a nosotros, creo que, y aquí le cedo la palabra de nuevo al señor general Quiabra,
es necesario retroceder en el tiempo e identificar cuáles han sido los puntos de inflexión en los que hemos fallado para poder de alguna manera u otra empezar a enmendar el curso y llevar al país a donde corresponde, que es el primer mundo. Y para llegar al primer mundo no necesitamos economías circulares, como planteara ayer el señor Premier. De repente alguno de ustedes, tremendamente cultos, sabe lo que es una economía circular. Yo no tengo la menor idea, y creo que el señor Martos tampoco, si me permiten el apunte. Lo que hizo fue un amague para no hablar de minería, y lo que enfrentamos hoy es una crisis de identidad que, en mi opinión, es una condición previa a la unidad. Porque si no sabemos quiénes somos como peruanos, no vamos a poder unirnos ni frente al Bicentenario, ni frente a ninguna fecha que recomiende la propia historia. Lo que va a terminar pasando, como bien señaló el general Quiabra, es que pendularmente vamos a tener que enfrentar una crisis, sea un niño costero, una tragedia como la de la pandemia que hoy día nos agobia, u otra situación fuera de lo común, y nos uniremos específicamente para esa situación. Pero para quienes son hombres formados en historia y en historia militar, la situación que hoy día enfrentamos no es diametralmente opuesta a la que llevó al Perú a la derrota en la guerra con Chile. Porque mientras, y esto lo decía Manuel González Prada en el discurso del Politeama, que dicho sea de paso no leyó él, sino un emisario ecuatoriano. González Prada tenía problemas a la hora de expresarse lingüísticamente. Mientras en el Perú hay nombres de todos los caudillos, en la boca del enemigo chileno había una sola palabra, que era Chile. Y no digo esto con orgullo, sino con una profunda herida y una profunda sensación de disminución de nuestra patria que con el tiempo hemos logrado recuperar y enmendar. Pero hoy día nos enfrentamos con un gobierno que toma decisiones con estribo en data que nadie entiende. Es inconcebible que a la fecha la primera línea de defensa de construcción de data para la posterior elaboración de políticas públicas esté basada en pruebas serológicas. El mundo científico y la comunidad internacional no aceptan nuestra data. La Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Oxford, que vamos, no son una de las universidades del señor Luna, no aceptan la data que el Perú entrega internacionalmente por estar haciendo un promedio ponderado entre pruebas serológicas en su mayoría y pequeñas pruebas moleculares. No estamos haciendo lo que los americanos y los neozelandeses y los ingleses han llamado contact tracing, y no estamos pudiendo enfrentar con solvencia a la crisis. Ahora, estamos hablando del gobierno. Si pasamos a hablar del Estado, nos encontramos con que ya son prácticamente 1000 los uniformados que han fallecido corajuda y heroicamente en la primera línea de defensa de nuestra sociedad frente al COVID. Pero ahí es que los peruanos tendemos a ser poco memoriosos y nos olvidamos de aquellos hombres que se visten de patria en un uniforme que puede transubstanciarse en un mandil blanco de médico o de enfermera o de militar o de policía, y somos ingratos y nos olvidamos de que están arriesgando sus vidas para que nosotros podamos mantener las nuestras. Y hace un momento, y con esto termino, el general Quiabra mencionó lo importante que era retrotraernos sobre nuestros pasos para poder entender cómo es que llegamos a estar aquí. Y no hablo de la pandemia, hablo de los últimos 20 años que mencionó el señor general Quiabra. Y con la lucha antisubversiva, por ejemplo, que es un tema que todavía agobia sobremanera a nuestro país,
ha sucedido algo que no tiene precedentes en la historia. Ganamos la guerra y perdimos la historia. El 12 de septiembre de 1992, el GEIN, después de 12 años de lucha sin cuartel, librada por héroes del Perú, logró decapitar al monstruo de Sendero Luminoso. Y el 22 de abril del año en que se llevó a cabo la operación Chavín de Huántar, nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo la mejor operación de rescate y dominación de inmuebles de la historia de la humanidad. Pero eso no se enseña ni en los colegios ni en las universidades. Entonces, ganamos la guerra, sí. Encerramos a Guzmán y a Polay y a la cúpula de Sendero Luminoso, aunque se escapó la Huatay. Pero hemos permitido que la narrativa de lo que ha pasado quede en manos de quienes son proclives a seducirse con las ideas de la izquierda y no hemos sabido enfrentarlos. Y quiero terminar simplemente haciendo una autocrítica en la cual yo me pongo primero que todos ustedes. El modelo único en la historia de la humanidad que ha permitido mayores libertades, mayor control sobre la soberanía y mayor generación de riqueza es el libre mercado. Pero quienes creemos en el libre mercado, que creo somos la mayoría de quienes estamos aquí presentes, no hemos sabido hacer dos cosas: alejarnos del mercantilismo prebendario de algunos malos empresarios que confunden la libertad de mercado con el libertinaje que ellos creen que ostentan de hacer lo que les dé la gana, por un lado, y no hemos logrado el consenso de transmitir a la población que el 30% de disminución de la pobreza, que el hecho de que hoy día exista una clase media, que 150.000 alumnos hayan tenido que desmatricularse, como decía el general Quiabra, de la universidad, esperemos que puedan volver pronto, que la universidad y la educación superior dejen de ser un lujo, que hayan importaciones, libre comercio y apertura de mente en el país, es fruto a las reformas que se llevaron a cabo. Y no hemos cumplido cabalmente con la tarea de traducir ese mensaje a la población. Y ese es un error del cual yo me siento responsable. Porque en 5 años que tuve la oportunidad de hacer periodismo televisivo y en 11 años que vengo haciendo periodismo, a pesar de ser abogado, no he logrado transmitir con idoneidad el mensaje de la victoria de nuestro país sobre el comunismo terrorista y asesino que asoló por más de una década del 17 de mayo del 80 al 12 de septiembre del 92, en el caso de Sendero Luminoso, y con un plazo un poco diferido el MRTA, y no hemos sido capaces de encontrar cuáles son los denominadores comunes que nos van a permitir acercarnos a la unidad que nuestro anfitrión, mi amigo Pepe Pardo, nos plantea que tenemos que perseguir. Entonces, me permito con esto cerrar y transmitirle la palabra al general Quiabra. Me atrevo yo, habiendo sido además alumno del general Quiabra, pasarle la palabra con una pregunta. Y le pregunto, mi general, ¿no cree usted que estamos poniendo la carreta antes que el caballo a la hora de perseguir la unidad cuando no tenemos claro en base a qué nos queremos unir? La palabra de usted. Bueno, siempre estamos en ese dilema, por eso nunca avanzamos nada, ¿no? Siempre nos preguntamos por dónde vamos a empezar. Lo que pasa es que siempre vemos los efectos y no vemos las causas y los efectos. Sí, como señalé, teníamos un estado tan importante, la envidia de la región en cuanto al crecimiento macroeconómico, y estábamos muy bien, cada vez más clase media, aunque siempre le decíamos la emergente clase media, ¿no? Que sabíamos que en cualquier momento iba a dejar de ser clase media. ¿Por qué
hemos manejado tan mal la economía? ¿Por qué no hemos tenido un manejo más eficiente en el combate a la pandemia? Lo repito, si hubiéramos tenido un Estado más organizado profesionalmente, empezando por el presidente. Hay alguno que no le gusta que se hable de la guerra, de esta pandemia en la mayoría de los países lo trata como una guerra. ¿Cuál era la finalidad de decir que es una guerra que nos involucra a todos? Todos. Acá hay tres fuerzas que tiene el país que ha debido estar en un nivel 1 para poder tener mejores resultados que los que tenemos. En primer lugar, el presidente de la República, que es el director de la guerra. En segundo, el Estado, que es el órgano rector. Y tercero, son todos nosotros, empezando por los que ejecutan la estrategia, que son además las Fuerzas Armadas y la policía, los gobernadores, los alcaldes, y ahora último que le hemos dado la oportunidad y que debieron empezar en un inicio, la iglesia, las organizaciones sociales y la empresa privada. Si todos hubiéramos tenido esa unidad de dirección, con una estrategia que está articulada en su ejecución, estaríamos en otra situación. Pero en primer lugar, el presidente de la República no se comunica directamente con los gobernadores. Se reunió con Gareca. Y los gobernadores, el de Apurímac la otra vez sacó un comunicado a toda página en un diario para ver si le compran la sobreproducción de papa que tenía. El de Junín, que los abandonan y quieren que el Estado asuma el control de la Dirección Regional de Salud. ¿Esa es la manera de dirigir una guerra? Cuando no tenemos capacidad ni para entregar un bono, ni para entregar una canasta, y hacemos la estrategia de Poncio Pilato, que le damos la plata a los alcaldes de los distritos, de las provincias, y según Contraloría hay un 30% de canastas que no se van a recibir. Es decir, hay como 2 millones de peruanos que no han recibido ni bono ni canasta. Ese es el Estado que quería entrar a los países que están viendo el bienestar de su gente. Hemos vivido la mentira, pues, y todos sabíamos, porque si no los resultados hoy deberían ser diferentes. Entonces, si no nos une empezar por lo siguiente, se dice que este es un Estado paquidérmico, elefantiásico, burócrata, corrupto e incompetente. Esa es la causa de nuestros males. ¿Por dónde debemos empezar? Por el Estado. Pongámonos de acuerdo. Yo pregunto, ¿el Perú debe de seguir teniendo 19 ministerios? ¿El Ministerio de Salud tiene capacidad para construir hospitales? ¿El Ministerio de Educación tiene capacidad para construir escuelas? No tenemos una data para entregar bonos. Vamos a tener la data para entregar la vacuna, para poner la vacuna. Tenemos una serie de ministerios con funciones superpuestas y responsabilidad definida. Nadie tiene la culpa de nada. Yo siempre pongo ese ejemplo. Para la pastilla, para la anemia, un ministerio la recomienda, el otro la compra y el otro la distribuye. Al final, cuando no hay éxito, yo no tengo la culpa. Fíjense la burocracia reciente, para que vean ustedes, fíjense la burocracia reciente. La Autoridad de Transporte Urbano. ¿Para qué la creamos? Para normalizar y ordenar el transporte público del límite. Nada más. En el año 2018 se vendió, porque todos conocemos que hay más muertos por accidentes de los transportes públicos en la vida diaria que por otras enfermedades. El 2018 vendimos. El 2019 dijimos que no, que iba a empezar a funcionar el 2020. El 2020 dijimos en abril. Empezó en abril. ¿Y en qué vemos? Que está una pelea con la Municipalidad de Lima para ver si recibe o no recibe. ¿Y en qué ha terminado la ATU? En disfrazando con mamelucos que dice ATU para colocar en los paraderos a policías municipales, a la ATU y a soldados. Esa es la incompetencia. Entonces ahora no necesitan 10 controladores ni 100, 2000. Yo no te he creado para eso. Yo te he creado para que me ordenes el transporte humano. ¿Para qué nos ha servido Sunafil y Sunavil si las clínicas han hecho lo que quieren y no llega? Y cuando lo entrevistas, no sabe, no opina. ¿Para qué nos ha servido todos los órganos de control? ¿Para qué nos ha servido la gente que compra, que no ha podido comprar las pruebas moleculares? No podíamos comprar test moleculares y había test moleculares que nos querían donar. Una lentitud, un Estado que se demora 2 meses para ver si acepta una donación de oxígeno. ¿Y qué vamos a seguir? Con lo mismo. Cambiamos de ministros
Y nos hemos acostumbrado a dos cosas. No lo puedes cambiar al ministro porque se va el ministro con toda su gente, pues si empezamos de cero. ¿Sí? Y después hay funcionarios que no quieren firmar porque tienen miedo a la Contraloría y a SUNAT. Bien fácil. Funcionario que no quiere firmar. O se va o lo sacas. Pero lo decimos con una tranquilidad. ¿Y qué? Y los ministros llegan con todo su fuerte confianza. Ustedes revisen cada organización de cada ministerio, es una telaraña, una serie de cargos de confianza. La otra vez salió una chiquita que gana 15.000 soles. ¿Cuál es su gran responsabilidad? Hacerle un seguimiento a la compra de pasajes aéreos. Y nadie pestañea. Se la llevan fácil, mientras la gran mayoría la sufre. Entonces, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Si somos de derecha, de centro, pues, fíjate, a los peruanos hoy en día lo que quieren saber es cómo terminamos con esta pandemia, cómo recupero mi empleo y cómo vivo tranquilo. Cosas efectivas, menos palabreo, más acción. Por eso que cuando se critica al nuevo premier, yo le pregunto, ¿qué cosa es lo que cambió entre un premier y otro? La inteligencia. ¿Cuál es el objetivo del primer ministro cuando vas al Congreso? Para que te den el voto de confianza. Es inteligente, ese es el objetivo. Yo no voy a poner guapo sabiendo de que no me pueden dar el voto de confianza. ¿Quién gana y quién pierde cuando no te dan el voto de confianza? El Perú, pues. Felizmente que hemos perdido una semana. Porque son los mismos ministros. Es el mismo contenido. Lo único que pasa es que cambias el contenido y cambias el lenguaje. Es así, han visto ustedes. Entre provincianos se entiende, porque seguimos ninguneando a los provincianos. Hay que tener en cuenta que más de 100 congresistas son de provincia y cuando tú los escuchas, comprendes el abandono del Estado central. Lima sigue siendo el Perú. Este programa reactiva Perú, ese reactiva Lima. Entonces, esa es la realidad. Y ante esa realidad, ¿cómo la cambiamos? Macocapa y Mamahoyo que quiere refundar Perú. Cristóbal Colón y Francisco Pizarro que todo lo inventan. Batman y Robin. Superman. No, acá necesitamos los super amigos. Todos. Entonces, si no hay ese desprendimiento y no hay esa unidad para asumir lo que yo digo, acá medimos la pobreza en forma monetaria. Decimos, peruano que gana $1, más de $1, ya no es pobre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El que limpia lunas en la calle gana $1, ya no es pobre. Y si aparece un bondadoso que le da 10 soles, lo volvió a clase media. No importa que ese chico vaya a su casa y no tenga que comer. El que no tiene agua en su casa y que sufre anemia sigue siendo pobre, pues así tengo $1 en el bolsillo. Después tenemos nosotros, ¿cómo podemos hablar de que no hay pobreza en el Perú si tenemos analfabetos, más de 1 millón de personas? Ahora tenemos que hablar del alfabetismo digital. Tenemos más de 1 millón de peruanos que no saben leer ni escribir. Peruanos con anemia, peruanos con destrucción y tenemos corrupción. El Perú es un país rico. No lo sabemos valorar. Tenemos tantos recursos naturales que bien dirigidos podemos solucionar todas nuestras necesidades. Pero al medio tienes tus dos enemigos, la corrupción y la incompetencia. Todos decimos entonces, un Estado paquidérmico, burocrático. Claro, pues, contra más firmas, más oportunidad tienes de la corrupción. Hacemos un Estado eficiente, no más ni menos Estado, un Estado eficiente, con personal profesional, planta permanente, que tenga una vocación de servicio, motivado, cultura de planeamiento estratégico. Y no, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas y los otros ministerios? Organización, política institucional, independiente de que quién esté en el comando, quién sea el ministro, quién sea el presidente. Personal calificado y capacitado de forma permanente. Y cultura de planeamiento. Pasémosle, pues, esas fortalezas, pasémoslas a todos los ministerios. Ese es un gran cambio. Pero aquí no, pues. ¿Cuál es la diferencia entre los cuellos blancos del Poder Judicial y los cuellos blancos de lo que... Dale un trabajito, pues sí, es el hijo, es el cuñado que recién ha dado a luz. Sí, un trabajito. Entonces le pides a ese chico, pero no reúne las condiciones, pues tiene que tener doctorado, 3 maestrías. Ah, bueno, si no, puedes ponerlo ahí por el ministro, ¿no? No. Ese es el Perú. Eso hay que cambiar. ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos cambiar? Que salen y hablan de la ideología, de la filosofía, de la izquierda, el republicanismo.
A la gente no le interesa eso. Solucioname mi problema. Perú es un país rico. Todo tenemos. Bolivia se muere por un puerto. Y nosotros le vendimos todos los puertos. Entonces, yo creo que es tiempo de que no. Ahora, la solución, todos pues. Porque si tú no tienes el apoyo del Congreso, si no tienes un buen gabinete, aquí todo el mundo va a fracasar. ¿O sabes qué? Aquí hay dos caminos. Dejamos todo o hacemos la que siempre hacemos. Dejamos todo igual, le metemos una maquilladita, no nos hacemos problemas, quedamos bien con todo. Entonces aquí, el Perú, ¿qué cosa necesita? ¿Decoradores de ambiente y maquilladores o arquitectos? Escoger. Este es el momento. Bicentenario, empezamos de cero. Empecemos por la unidad. Ahí quiero ver el desprendimiento de todos. Tiene que haber desprendimiento de todos para tener unidad. Unidad es lo que yo digo. ¿Cómo reducimos la pobreza real? ¿Cómo reducimos la desigualdad y la inclusión? Y la igualdad de oportunidades con igualdad de condiciones y la igualdad de condiciones. Le voy a poner un ejemplo. Ahora que hay educación a distancia. Dos niños que van al mismo colegio, ¿tienen la igualdad de oportunidades? Depende, pues. Porque si uno de ellos va a su casa y encuentra a su mamá, que le da afecto, le da comida, y tiene todas las facilidades, y hoy día tiene también su tablet, ese niño va a estudiar y va a aprender. Pero el otro niño va a su otra casa que no tiene agua, su mamá y su papá están en la calle trabajando, no tienen que comer, no tienen tablet. Pero los dos van al mismo colegio. Igualdad de oportunidades, no, pues, falta. Igualdad de posiciones, los servicios básicos esenciales. Que hoy, con esta pandemia, lo hemos descubierto. Cerrar la brecha social, acabamos de ver el lote 95. Acabamos de ver todo lo que sucede en las Bambas. Pregunto yo, ¿por qué si crece la mina no crece la ciudad? ¿Por qué si crece el puerto no crece la ciudad? ¿Por qué no hablamos de ciudades puertos, ciudades minas? ¿Es posible que el otro 95 no tenga agua y desagüe? ¿No es posible que Loreto siga sufriendo de agua y desagüe? ¿No es posible que Bagua no tiene agua y desagüe? No tiene luz. ¿Cómo? ¿Y el crecimiento? ¿Y el oro, el cobre? Ahora, si ustedes quieren ser de izquierda, como dice ese capellán de la izquierda que dice de que los peruanos tenemos el derecho de sentarnos en una roca y ver pasar los pajaritos que vuelan. Claro, pues, ese es el que quiere de que nos muramos de hambre bien sentados en la roquita, pero tenemos ahí gozar de la naturaleza. Esos son de los que hablan de que hay que quitarles a los ricos para darle a los pobres, porque no es posible que los ricos sean felices y los pobres sean tristes. Entonces le quitamos a los ricos para darle a los pobres, pero como no alcanza, logramos la igualdad, todos pobres. Hay que generar. Entonces, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en puntos puntuales para poder reducir toda esta gran mentira que era nuestro desarrollo artificial, el resto es silencio, se nos vendrá otra pandemia, Dios quiera que no, otro desastre, pero estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Oh, ante peligros latentes, prevención permanente. Entonces, si ahora hemos tenido esta incompetencia, todos, ¿qué va a suceder cuando tengamos otra más grave? Entonces, estamos aprendiendo. Saquemos pues, esta vez no dejemos pasar la oportunidad. Las lecciones y las experiencias para cambiar, para bien, pero de fondo. Pinturita, hay muchos que tienen su lápiz, pintura y su brocha. Por eso que hay algunos que quieren entrar porque la ven fácil. Yo la veo bien difícil, bien difícil. Hay que verla. Cuando la ves difícil, trabajas mejor. Cuando la ves fácil, no haces nada. Pues. Entonces, ahí lo dejo también. Gracias a ambos por las ponencias. Vamos a pasar a preguntas. No sin antes, nuevamente disculparnos por el problema que tuvimos al inicio con el link de la reunión. Fue un error involuntario de mi parte. Más bien lo que les había pedido era si nos podían poner en el chat su nombre, su apellido y su teléfono para poder enviarles individualmente los updates de los siguientes webinars. ¿Ya? Ahí les había puesto un mensaje ahí. Ahora sí, le doy el pase a Pepe para ver las preguntas que tenemos de las personas. Un segundito. Listo. Oye, bueno, muchas gracias a Roberto y a Mijael por las exposiciones. Tengo unas cuantas preguntas acá, pero voy a empezar con una para los dos, que es una pregunta que yo concuerdo porque siempre creo que estamos en el mismo tema y algo ha dicho Roberto sobre esto, pero creo que es importante. Dice así la pregunta: siempre mencionamos perfectamente los problemas que nos aquejan,
y que nos llevan al tema de la permanente falta de unión. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para buscar ese rumbo de la unión antes del 2021? Un poco lo que es el título de esta reflexión. Así que los dejo a los dos. Primero, Mijael, les voy a agradecer que sean lo más resumido posible el resumen, porque tenemos otras preguntas más y ya nos vence la hora. Muchas gracias. Sí, con el permiso del general Quiabra, respondo brevemente. A ver, creo que el principal problema aquí pasa por lo siguiente, y es que en el Perú somos problemólogos expertos. Hay miles de comisiones, de grupos de alto nivel de trabajo que articulan esfuerzos aperturados por alguna comisión en algún sitio, que tienen todas las conclusiones de todos los problemas que agobian a todas nuestras latitudes y a toda la geografía nacional. El problema es que detectar problemas es una tarea no menor, pero resolverlos requiere un compendio de habilidades completamente diferentes. Entonces, cuando tenemos, como decía el general Quiabra también, un país rico, infaustamente habitado por gente pobre, y tenemos la onza de oro por encima de los $2.000, y tenemos al mismo tiempo al líder de una bancada, la del Frente Amplio, proponiendo reemplazar a la minería por observadores de aves que vengan del mundo a tomarle fotos a los pajaritos que integran la fauna de nuestro país. Bueno, tenemos un problema de fondo, pues, porque este señor, por más buenas intenciones que tenga, y yo creo que no las tiene, pretende reemplazar el oro por pajaritos. Y nosotros no somos Noruega, Finlandia, Dinamarca o Suecia. Somos un país con anemia, somos un país con 9 millones de desempleados, somos un país con una caída en abril de 40% del PBI, y somos un país que está estancado en la bruma de su inactividad. Y frente a eso, nuestros líderes políticos nos proponen reemplazar el banco de oro que falsamente se le atribuye a Raimondi, que en realidad es una frase que dijo Humboldt de México, por pajaritos. Entonces no sé si es el mismo pajarito que le hablaba Maduro, pero estamos en un problema ciertamente profundo porque no tenemos la capacidad, y con esto creo atajo la respuesta, de ponernos de acuerdo en cuáles son los denominadores comunes que queremos como país, como nación. Porque por más de izquierda que pueda ser el más recalcitrante de los socialistas, yo con comunistas no hablo, y por otro lado, por más derechista que pueda ser el más derechista de los derechistas, hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo. Yo todavía no tengo la bendición de ser padre, muchos de ustedes sí, pero quiero que mis hijos nazcan en un mejor país que en el que yo nací. Quiero un país más libre, quiero un país más justo, quiero un país más seguro, quiero un país más culto, quiero un país mejor educado y quiero un país con más salud. Creo que esas premisas son irrefutables. Ni en el Frente Amplio, ni en la ala más dura de la derecha peruana, creo que podría alzarse una voz en contra de tales ideales. El problema está en cuanto tenemos una caja fiscal importante, con esto acabo, y no somos conscientes de por qué tenemos tanta plata. Señores, los economistas desde el día 1 de la crisis han hecho énfasis en la solvencia de nuestras reservas internacionales y de nuestra ortodoxia fiscal. Bueno, les tengo una mala noticia sin ser economista. Ese ahorro no es ahorro, porque ahorrar es un verbo que tiene como presupuesto lingüístico la voluntad de guardar plata para invertirla
con solvencia en el futuro. Y en el Perú no ha ocurrido eso. Nuestras reservas no son fruto del ahorro ni de una decisión de políticas públicas por ensanchar nuestras arcas fiscales. Nuestras reservas son producto de la ineptitud sucesiva de gobiernos que no han podido invertir en la infraestructura, en salud, en transporte, en justicia y en educación, que hoy día este Aleph del Perú que se ha convertido en la pandemia desnuda. Entonces creo que el primer paso es establecer cuáles son los denominadores comunes. Si quieren ponerlo en términos más políticos, ¿cuál es el nuevo contrato social a través del cual los ciudadanos vamos a vincularnos con nuestro Estado? Creo que con ese primer paso dado podemos caminar hacia un país más libre, con respeto a la propiedad privada, con paz y sobre todo con la posibilidad de que los peruanos persigan sus sueños y logren en ese esfuerzo prosperidad para sí mismos y para la sociedad. General. Mira, yo respondo. Roberto, un minuto, por favor. Roberto. Quiero pedirles nuevamente que sean lo más resumido posible, porque tengo varias preguntas que creo que valen la pena proponerlas, preguntarlas. Por favor, adelante, Roberto. Gracias. Ok, sí, voy a ser corto. Pero es un país rico que tiene a sus hijos viviendo como pobres. Porque sí, pues es verdad. Somos unos mendigos sentados no solamente en un banco de cobre, sino de oro, de plata, de litio, y estuvimos muchos años sentados en un banco del gas de camisea, ¿no? Unos no quisieron, otros no pudieron, y mira cómo estamos. El país no tiene una sola riqueza, que es la minería, tiene la agricultura, la pesca y el turismo. 4 columnas. Desarrollamos las 4 a la vez. Yo lo que digo es que no debemos discriminar. Y el Perú es un país que discrimina. Lamentablemente el acuerdo nacional que debió servir para lo que tú dices, Pepe, de la unidad, está distorsionado. Seguimos mirando el Perú con un solo ojo. Decimos que en el acuerdo nacional están todas las organizaciones políticas y todas las organizaciones sociales. Lo primero es que no tiene vinculación. Habría que ver si mejoramos los procedimientos, tiene vinculación. El Congreso hace las leyes y el Ejecutivo la pone en ejecución y la justicia nos la reglamenta y Contraloría nos fiscaliza. Así sería lo ideal. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué los policías y militares no tienen presencia en el acuerdo nacional? ¿Parte de qué sociedad son? ¿No son de la sociedad civil? ¿No son de la sociedad? ¿Qué sociedad son? Discriminatorios. Estamos mirando el Perú con un solo ojo. Miremos el Perú con los dos ojos. Con el ojo de la defensa, con el ojo del desarrollo. Si no escuchamos a aquellos que están hoy poniendo en ejecución toda la estrategia, ¿de qué unidad estamos hablando? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a ir, con el permiso de Mijael, voy a seguir con 2 preguntas más para Roberto, muy precisas. Una de ellas, y después paso a Mijael, por supuesto. Una de ellas dice, General Quiabra, ¿usted heredaría un país en ruinas si fuera presidente del Perú? Sanitaria y económicamente. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría usted si asume la presidencia del país? Mira, es una realidad lo que está sucediendo. Espérate, Roberto, espérate. Te doy la otra de una vez para que se contesten las 2 seguidamente, porque si no, nos tenemos que ir. La otra pregunta es, las Fuerzas Armadas, que es un tema que has tocado tú, no son una fuerza unida. Cada institución armada o policial actúa de manera aislada. Una de la otra, no comparten buenas prácticas administrativas y no buscan lograr sinergias como bloque. Al parecer, las Fuerzas Armadas no tienen un plan de emergencia propio. No hay simulacros nacionales frente a desastres naturales, una pandemia o guerra, porque nuestras Fuerzas Armadas no pueden presentar un plan de emergencia al Ejecutivo ante esta pandemia o cualquier otro desastre natural. ¿Por qué esperar a que el Ejecutivo le dé las órdenes para actuar?
Yo creo que es al revés, pero no importa. Adelante, Roberto. Voy a empezar por la segunda. Estamos en una democracia. Estamos en una democracia. En una democracia el comando conjunto no reemplaza al gabinete. No tendríamos pues que el comando conjunto reemplaza al gabinete, hace planeamiento y lo pone en ejecución. Lo que pasa es que de un inicio no se montó esta emergencia de la pandemia en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Muchos que hablan del sistema de seguridad y defensa nacional, en primer lugar ese sistema no existe, pues, porque la Constitución habla del sistema de defensa nacional. Y lo que dice la Constitución del sistema de defensa nacional se remonta al año 1979, cuando la finalidad era otra, dos enemigos externos, y el comando conjunto era el centro, o sea, el enemigo era externo. Cambió recién en el año 92 cuando se crea un COFI en el comando conjunto. Dentro del Estado Mayor se formó otro Estado Mayor directo para hacer unidad de dirección, para no duplicar esfuerzos y tener unidad para enfrentar a las dos organizaciones subversivas. Hoy deberíamos hacer lo mismo. Usted monta esta emergencia dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, donde los gobernadores y los alcaldes tienen sus funciones. Ejemplo, el fenómeno Nido Costero. El fenómeno Nido Costero fue exitoso por el Comando Conjunto, por las Fuerzas Armadas, y por los aviones, helicópteros y el buque logístico se compró, no como alguien dijo, ¿por qué han comprado tanto si no estamos en guerra? Ese sería el Perú si no tuviéramos esos elementos. Entonces, eso es. Y lo del sistema de defensa nacional, la gente ni sabe de qué se trata. Pero dice, habla del sistema. No, lo que quieren es que participen las Fuerzas Armadas. Hoy día las Fuerzas Armadas, los comandantes de institutos son los que responden por su organización, su equipamiento, y el jefe del comando conjunto es el que ve la parte operacional. Y yo creo que tanto el fenómeno del Nido Costero, para hablar solamente de estos últimos años, ahora, durante esta pandemia, han demostrado que es el soporte logístico más importante que tiene el Perú, por todas las características que yo dije, por su presencia también en el territorio y porque tienen en mente siempre planeamiento, objetivos y cumplimiento de la misión. Cualquiera que ingrese el 28 de julio se va a encontrar con esta situación crítica. Nadie va a poder decir, yo no sabía. Entonces acá tenemos nosotros, esperamos que en este año mejore todo lo que significa el tratamiento de primer nivel, esa operación Taita que le dicen. Pero aquí no se trata de que sea exitoso el presidente, el primer ministro, el gabinete, todos, tres fuerzas, los que hoy día están gobernando el país, los gobernadores, los alcaldes, todos los que nos apoyan, la empresa privada, la iglesia, y el compromiso de los ciudadanos. Nos están diciendo que un foco de contagio es las reuniones familiares, las reuniones sociales. Nadie dice que esta guerra la vamos a ganar atrincherándonos y escondiendo en nuestra casa, salgamos, pero cumpliendo el protocolo sanitario. Yo siempre digo, ¿qué aprendimos en 20 años de guerra contra la subversión, donde estuvimos también durmiendo en nuestras casas de cierta hora por el toque de queda para no comernos un coche bomba? Nada. ¿Por qué? Porque como dijo Mijail, el sistema educativo, pues, el sistema educativo ha resaltado los excesos del Estado, pero no ha resaltado quién era el enemigo que nos hizo tanto daño. Porque si no, esos chicos que hoy día tienen 20 años, si sus padres y sus hermanos mayores les hubieran contado todo el sacrificio de los 20 años, hoy día seríamos un ejemplo en la región de lo que es autodisciplina. Como Uruguay, que lo dice el presidente y se siente fenómeno, o como los paraguayos, que el presidente invocó a la raza guaraní. Y los peruanos, ¿qué nos une a los peruanos? Tres cosas: Machu Picchu, la gastronomía y el equipo de todos. A Gareca le puedes pagar una millonada. A Cueva, no al capitán, sino al jugador, le pasas por alto cualquier cosa. Te ahorras tú toda tu plata y te la gastas para irte a Rusia, te pones tu bandera en el hombro y te quedas afónico cantando el himno nacional. Hagamos que el Estado peruano también sea el equipo de todos, pues. Entonces, nos vamos a encontrar con que vamos a tener problemas económicos, con que vamos a tener que ver lo de la vacuna. Pregunto yo, ahí escuché uno que decía bien claro que teníamos que ir ya pagando para que nos toque la vacuna y que después que la vacuna tiene que darse en forma gratis. Así tiene que ser gratuita, porque más barato nos sale darle la vacuna gratuita a todos los peruanos para no tenerlos en pandemia y que la economía no crezca. ¿Tendremos la data? Ya tendremos la data de los médicos, los militares, los policías, los ancianos, los enfermos niños, o recién estaremos estudiando la data. Entonces, ojalá que en este año mejore un poco la cosa. Que nos vamos a encontrar en una situación crítica, sí. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes que hoy en día una carrera que tiene
ya un puesto de trabajo definido y fijo es ser médico, ser enfermero, ser técnico, ser profesor. Revaloricemos la carrera del profesor. No solamente por su desempeño en aula hay que evaluarlo, sino también por el uso de la tecnología. Hoy día necesitamos más profesores, más médicos, más enfermeros, más gente, más profesionales. Eso ya deberíamos estar hoy día promoviendo de que haya más jóvenes que se dedican a esas carreras que ya tienen una plaza asegurada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la salud y la educación distrital. Distrital. Los chicos deben estudiar en su distrito y la gente debe atenderse en su distrito. Reducimos la movilidad, ganamos tiempo, eso debe de tener. Pasa por lo siguiente: tener espacio, infraestructura, equipamiento, personal y presupuesto. Eso hay que estudiarlo, eso hay que tenerlo. Sí, vamos a cambiar. No dicen ahora, dicen, hay que cambiar la ciudad, hay que cambiar. Pues, empecemos por hacer esos estudios para que cambiemos y tengamos educación y salud distrital. Mejoraremos la atención de primera línea y ya no llegará nuestra gente muy rápido a los hospitales. Gracias. Pero falta una pregunta. Primero, un aplauso por lo que acabas de decir, te lo doy yo, eso es lo que yo pienso igual que tú. Y la pregunta, ¿vas a candidatear? Hasta ahora soy un candidato sin partido. Hasta ahora estoy buscando unidad. No es fácil. No es fácil. Sé, pero me da gusto. La gran ventaja que yo tengo es que la gente que está trabajando conmigo tiene experiencia, tiene cultura y planeamiento y sabe tomar decisiones en tiempos difíciles. Esa es una gran ventaja. Es la ventaja porque no van a entrar a aprender, van a entrar a trabajar. Esa es la gran ventaja. La desventaja, que todavía necesitamos esa fuerza que nos ayude a participar. Participar siempre y cuando tengamos probabilidades. Eso de participar para pasar a la valla electoral lo dejamos nosotros para otros. Esa es la gran diferencia que nosotros queremos hacer. Un equipo con experiencia, con cultura y planeamiento, con objetivos muy puntuales y con esa capacidad que nos distingue de tomar decisiones en tiempos difíciles. Yo creo que eso es lo que va a necesitar nuestro país. Caso contrario, como te digo, te busca cualquier maquillador, decorador de ambiente y estamos al ritmo de siempre. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Roberto. La pregunta para Mijael, ¿qué debemos hacer para que jóvenes como tú se involucren en la política y no dejemos en mayoría los incompetentes todos los puestos públicos? Entonces, Mijael. Muchas gracias, Pepe, por la pregunta y además por el halago que la pregunta implica. Yo, en defensa de la juventud, tengo que decir que la incompetencia es un mal que agobia a todos los peruanos multigeneracionalmente. Basta comprender el canal del Congreso para encontrar que los incompetentes en el Perú no son jóvenes, son de todas las edades. Ahora, ¿qué cosa creo yo que es lo que le falta a mi generación para integrarse con la vida política? Mi generación es una generación especialmente rara, porque nosotros somos los que nos hicimos adultos entre la caída del muro de Berlín y la aparición del muro de Facebook. Somos una generación rara, porque somos la generación del cambio. Nosotros somos los que vimos de muy pequeñitos a un país quebrado como el de nuestros padres y fuimos testigos vivenciales en nuestra adolescencia de cómo la libertad y el esfuerzo de empresarios heroicos y discretos empezaron a llevar a nuestro país a un mejor puerto. El tema está en que mi generación da muchas de las libertades y de los privilegios de los que goza por sentado. Creen que siempre fue así. Y ojo que mi generación sí carga con algunas heridas, menores por supuesto que la de todos ustedes, señores de la audiencia, del terrorismo. En mi primera clase del colegio, nunca me lo voy a olvidar, la Miss Pilar escribió en la pizarra lo siguiente: ¿qué hacer cuando revienta un coche bomba? Y entró un efectivo de la Policía Nacional y nos explicó a un grupo de 50 niños desorientados que cuando una bomba reventase había que meterse abajo de la carpeta, taparse los oídos y decir, para cuidar nuestros tímpanos. Y así crecimos, viendo la toma gloriosa
de la embajada de Japón, viendo cómo nuestro ejército venció a Ecuador en la guerra del CENEPA, que es un tema que el general Quiabra puede bien explicar. Nos han contado cuentos, eso de que no ganamos, y eso son chauchillas baratas que la izquierda ha ensamblado para golpear a nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que lo que necesitamos es hacer atractiva la posibilidad de servir al país. Y para eso necesitamos una mezcla de dos cosas. Necesitamos cultura política y disciplina por parte de nuestros jóvenes, que la tienen, pero necesitamos trazar los puentes que permitan que mi generación, que es la generación de los hijos de la libertad, comprenda que ese día fantástico en el que se rompió el yugo de uranio 15 y descubrimos Cartoon Network, y ese día que aparecieron Snickers y galletas Oreo y pudimos reemplazarlas por Sublime, no son fruto de un albur o del azar, son fruto de decisiones de Estado que permitieron insertar al país a la comunidad internacional y que permitieron que nuestro país se engrane con la economía del mundo. Yo creo que si es que la generación de ustedes, que en este momento está dándole la posta a la mía, nos da ese empujón, vamos a despertar una verdadera revolución, que es la de los jóvenes de clase media cuando entiendan lo que las fauces del socialismo amenazan de su libertad y de su bienestar. Creo que con eso respondo, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijael. Tengo algunas otras preguntas, pero se las voy a hacer seguramente por WhatsApp a ustedes. Quiero decir, no sé si me escucharon, Roberto Quiabra ha estado en muchísimas otras reuniones con diferentes medios. Lo he estado siguiendo, lo he estado escuchando, vale la pena seguirlo, y quiero que también Roberto se comprometa conmigo a volver a estar aquí en este webinar y seguir viendo la fórmula y manera de mejorar nuestro país. En cuanto a Mijael, yo sé que Mijael viene haciendo una excelente labor, tiene un podcast en WhatsApp, que lo leo todos los días, sobre las informaciones permanentes, es gratuito por si acaso, hasta ahora. Y siempre nos mantiene informados sobre las circunstancias políticas y económicas más gravitantes del país, y le agradezco por eso también. A los dos, mi agradecimiento. Lo que quiero decirles es que el próximo webinar, que va a ser seguramente el miércoles 19, voy a tratar un tema relacionado con la informalidad y la forma como llegar. Esto lo vengo siguiendo cada rato yo, buscando las fórmulas para que la actividad privada o las instituciones privadas puedan realmente acercarse a las asociaciones informales para poder buscar los caminos de conocer cuáles son sus necesidades y llegar a proponerle al Estado, al gobierno, a los próximos candidatos las fórmulas para que ellos también se integren y sean formales. Eso es un tema, y voy a tener hasta ahora a Diego de la Torre, que es un excelente empresario, que seguramente está escuchándome, y desde ya los invito el día miércoles 19, a la misma hora. Reitero mi agradecimiento a Roberto y a Mijael y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Mijael. Oye, y gracias, Tita, lo me he olvidado de ti. Estás castigado, no puedes salir de tu casa. Ya, Pepe. Un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Muchas gracias, general Quiabra, por permitirme el honor de compartir el panel. Alguna vez hemos ya conversado en entrevistas, y no puedo dejar, la calle está dura, de hacer un pequeño cherry al producto que estamos haciendo con un equipo fantástico
de jóvenes periodistas y líderes que creen en nuestro país como un proyecto y como un sueño, que ese reporte es un mecanismo de información que llega gratuitamente a todos los que quieran recibirlo. Lo único que tienen que hacer, varios de ustedes ya lo reciben por los nombres que he leído, lo único que tienen que hacer es mandar su nombre y apellido, esto es completamente gratuito, al 99352-7390. Repito, 99352-7390. 99352-7390 y a partir de mañana van a recibir información en audios, en textos y un análisis que creemos es objetivo y productivo para nuestro país. Muchas gracias de nuevo a todos. Mijael, Gracias, José. Mijael, te voy a mandar la factura por la publicidad. Gracias. Lo que sí te voy a vale pedir, la pena, yo siempre estoy ahí lo que sí te voy a leyéndolo. pedir Gracias. con la situación es que me haga factoring. Estoy más Sí, sí. Gracias, José. Un abrazo. Chao, Pepe. Gracias. Chao, gracias a todos. Bien, se habla.